En el corazón de Honduras, entre montañas y bosques, se encuentra Ciguatepeque, un lugar donde la historia, la naturaleza y las tradiciones se entrelazan para crear un destino único. Bienvenidos a la ciudad de Los Pinares. ¿Qué puede contarnos usted sobre el nacimiento de Ciguatepeque? Era una ciudad, ¿verdad?, de pueblos, viene de descendencia, sus raíces, de lencas, porque aquí en Ciguatepeque, donde podemos ver que ya está el Cerro Calanterique, venían los indígenas de Intibucá hacia Ciguatepeque a hacer sus rituales en el Cerro Calanterique. Yo conocí Ciguatepeque, pero ya como el 43, tenía yo unos 6 años, ya estaba el barrio del centro, un poquito el barrio abajo y un poquito el Parnaso. Primero fue colonizada. Antes habían indígenas mexicanos lencas. Mexicanos porque en el tiempo de la colonia a la ciudad de Comayagua, pues que antes era Valladolid, se trajeron mexicanos, indios mexicanos, indígenas mexicanos, ¿verdad? Y ellos hablaban su dialecto. Y aquí en esta zona, especialmente en la zona del barrio El Carmen, Macarulla y cerca de Calanterique, toda la loma de Calanterique, pues estaban asentados. Por eso el vocablo Ciguatepeque viene es un vocablo indígena mexicano, ¿verdad? Del Nahual. Y ellos, la familia de nosotros, la familia Vázquez, fueron los fundadores de Ciguatepeque. Ellos vinieron, pues los antepasados de ellos vinieron de España. Ellos radicaron en Santa Bárbara y se vinieron a San José de Comayagua. De San José de Comayagua vinieron a fundar Ciguatepeque. En la parte de allá que hoy está la Escuela Honduras, ahí era la famosa comandancia que le decíamos a Ciguatepeque, porque ahí era donde venían los caciques. Yo me recuerdo bien pequeñita que siempre íbamos a visitar porque era un llano. Solo estaba en sí lo que era la comandancia, ¿verdad? Que ahí era, en aquellos tiempos llevaban a la gente que agarraban, entonces ahí era la cárcel que hoy la conocemos, ¿verdad? El nombre de Ciguatepeque proviene del náhuatl y significa Cerro de las Mujeres. Este territorio, habitado originalmente por los lencas, se convirtió durante la época colonial en una importante parada para los viajeros entre Comayagua y Tegucigalpa. ¿Qué nos puede contar usted de cómo era la vida antes aquí en Ciguatepeque? Bueno, la vida de Ciguatepeque era muy tranquila, porque la población no era como está hoy, ¿verdad? La población de Ciguatepeque era poca y era bien, en cuanto a la parte económica, ¿verdad? Sus habitantes más que todo vivían de lo que ellos hacían. El comercio era muy poco. El comercio era entre familias que se hacía acá, porque como no había una población tan grande como hoy la miramos, ¿verdad? Porque Ciguatepeque solo llegaba hasta cierta parte, que tenía 3 barrios, 4 barrios eran. El Carmen, el Parnaso, barrio arriba y el barrio abajo. Recuerdo que de allí de Huique para allá no había ni una casa, solo había una casita allá, por donde está el centro de salud, solo esa casita y ahí todos eran potreros. Para arriba también, el barrio arriba era libre, no había casa. Ya cuando regresé yo, como a los 6 años, ya había crecido un poco Ciguatepeque, ya estaba grandecito. Ya habían casas ahí como por la tienda Toledo para abajo, para arriba no, siempre era potrero. Aquí temblaba Ciguatepeque de hielo. Aquí a las 9 de la mañana, yo no la veía usted de aquí a allí. Nieblina, todo blanquito, blanquito de nieblina. Era bien bonito. Y entonces el sol venía saliendo como a las 11 de la mañana. En los años que te estoy hablando, ¿va? Hace unos 70 años. La vida aquí en Ciguatepeque era una vida bien tranquila. En aquellos tiempos la población era poca. Era poca, los barrios eran los más antiguos, ¿verdad? Donde vivían las familias más reconocidas y todas las familias, casi toda la población se conocía, ya se sabía que en el barrio arriba íbamos a ir a tal lado, en el barrio abajo tal lado y así. Recuerdo yo que cuando estaba Cipotón, a veces la gente madrugaba para ir de viaje, por ejemplo, y a veces se miraban largo, entonces se cruzaban la calle para irse a saludar. Ahora ya no se puede hacer eso porque no se sabe qué calidad de gente se va a encontrar porque la población ha crecido muchísimo. Mire, la vida en Ciguatepeque era tranquila, bonita, porque no había tanta gente. Mire, Ciguatepeque para nosotros que somos nativos de aquí significa mucho, ¿verdad? Porque es una ciudad bella y
significa todo para nosotros que somos de acá, ¿verdad? En Ciguatepeque, antes las personas salían a vender desde muy temprano. Cada familia luchadora y reconocida por sus esfuerzos. No habían muchas casas. El paisaje estaba dominado por su famoso bosque Calanterique. El clima era tan frío que en las noches todos se reunían alrededor del fogón para calentarse. Era un estilo de vida sencillo, pero tan acogedor. El comercio de hoy se mira muy diferente en aquel tiempo, más que todo los habitantes vivían de lo que ellos hacían. Cambiar en cuanto también a infraestructura, porque nosotros miramos, verdad, que la avenida de hoy que conoce Francisco Morazán, en aquel tiempo se conocía la famosa calle ancha. Le decían calle ancha porque no era pavimentada, era de tierra y su calle eran demasiadas anchas, como decíamos, ¿verdad? Entonces todo eso, esa era la principal calle que teníamos. Ahí donde estaba más que todo el comercio se centraba en esa calle. Cuando ya después vino un alcalde, verdad, que don Ramón de Jesús Avillón, que ya empezó a formar lo que es la estructura, ya vino su pavimento, que después de calle ancha la pasaron a avenida Francisco Morazán. Y solo la carretera, que cuando yo ya tengo uso de razón, ya el general Carías había mandado a hacer esa carretera. En ese tiempo, algunas gentes teníamos agua, algunos jalábamos de los pocitos. Allá Huique, ustedes conocen Huique, ¿va? Que hoy ya no es Huique, ya está bien contaminado. Allí es el Huique, allí íbamos con unos cumbitos a llenarlos de agua en unos pocitos. Sí hervía el agua, cerquita, bien bonita el agua. De ahí tomábamos agua potable, limpita, sanita, sin gusanos ni nada. Y bañábamos y lavábamos ahí también. Bueno, a lo largo de los años ha cambiado enormemente porque ha ido creciendo, ¿verdad? En la medida que ha ido creciendo la tecnología y ha ido creciendo el mundo, y ha cambiado tanto, también la ciudad, ¿verdad? Se ha expandido, la ciudad ha crecido bastante, muchísimo. Creo que andamos cerca de las 100.000 personas aquí, 100.000 habitantes aquí en Ciguatepeque. Abundan hoy los carros, antes solo había un taxi, ahora son 500. Esa parte era increíble, pues, ¿verdad? Cómo ha crecido enormemente la ciudad. Mire, a lo largo de los años Ciguatepeque ha cambiado exageradamente. Le cuento yo que en ese San Juan era una laguna. Allí no era sólido como acá. Aquí ha sido sólido el Parnaso. Ahí en San Juan no, una laguna. Y yo iba con todos los demás niños vecinos con unos canastitos así, y lo metíamos y sacábamos aquel montón de pescaditos. Y esos pescaditos solo los lavábamos y ya los poníamos al comal tostaditos, ¿ves? Con eso comíamos. Ciguatepeque es un testigo de la evolución de Honduras, desde sus raíces indígenas hasta su rol como ciudad de paso, actualmente posicionándose como el corazón de Honduras y siendo una parada obligatoria de toda persona que viaja. Las tradiciones que tenía Ciguatepeque en aquel tiempo era su feria patronal, que era muy famosa, dedicada al patrón San Pablo. Esa costumbre siempre se mantiene. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, se hacía la famosa verbena, que cada barrio, ¿verdad?, hacía las verbenas vienen haciendo como bailes, ¿verdad?, que se hacía económicamente para recaudar los fondos, y cada barrio entonces se celebraba el día que le tocaba el santo patrón. Entonces ese día el barrio se preparaba con cohetes, con ujigangas, con el famoso toro juego. Bueno, era tan bonito, pero había como una especie de una competencia. Entonces, cada barrio entonces celebraba su día al santo patrón. Esa era una de las tradiciones que tuvo Ciguatepeque. Y hoy en día, verdad que hasta la vez se mantiene la feria. Hoy le decimos la feria San Pablo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo le decían la feria del santo patrón. Entonces cambió, sí, ya cambió a feria porque se desligó, porque en aquellos años la municipalidad ayudaba a que se celebrara lo que era la feria patronal. Entonces cuando ya se separaron, la municipalidad fue cuando ya vino el famoso Festival del Pino, ¿verdad? Que ahí entonces lo celebraron. Ya el Festival del Pino ya empezó a celebrarse a partir de marzo, pero en sí, Ciguatepeque se reconoce por la Feria Patronal San Pablo. Jugábamos con un lazo, jugábamos con un enchute, jugábamos rayuelas, bueno, de todos los jueguitos que hoy ya no. Yo no veo a los niños jugando así.
sanamente. Las muñecas eran de olotes, de tuzas o hechas de calcetines, hacían una muñeca y ya. Y bueno, y también las otras tradiciones, que todos aquí, ¿verdad? Cuando éramos niños nos reuníamos bastante, jugábamos los juegos tradicionales, que era jugar a la lanta, jugábamos el trompo, ¿verdad? Los maules, jugábamos lo que eran las famosas ruedas, que eran de llantas de carro, y entonces nosotros no utilizábamos de ese cerrito, porque ellos le decíamos a nosotros porque era bien alto, sí. Entonces no se miraba el otro lado de allá, ¿verdad? Porque no había, como se llama, casas para allá. Entonces nosotros íbamos a jugar y por eso nosotros andábamos ahí. Los juegos eran muy tradicionales. Bueno, las costumbres y tradiciones que todavía yo recuerdo desde aquellos viejos tiempos, la fiesta de San Pablo, por ejemplo, ¿verdad? La fiesta de San Pablo ha cambiado un poco, pero sigue siendo la fiesta de San Pablo. Y en la Navidad, pues, los nacatamales, las torrejas, el pan y todo eso. Igual la feria de la Virgen de Fátima, que también sigue, ya no como antes, como les digo. Y ahora, ¿verdad? Que con eso que cambió el Festival del Pino también, que es Siguatepeque ha sido famoso por su Festival del Pino, que se dio a conocer tanto a nivel local, nacional e internacional. Atrae bastante. Atrae más turistas, ¿verdad? Sí. En aquel tiempo solo eran los vecinos que celebraban. Las tradiciones son el alma de esta ciudad, desde su Festival Nacional del Pino, FENAPIN, hasta el Festival de las Flores, sin dejar de lado su Feria Patronal San Pablo, entre muchas festividades más. Estas celebraciones no solo son parte de nuestra identidad, sino también un reflejo del amor de los habitantes por su tierra. A lo largo de los años, ¿verdad? Como usted sabe que a raíz que la ciudad van creciendo, tiene que haber un desarrollo, ¿verdad? Ya claro. No podemos estar estancados como era antes, ahora tenemos un desarrollo que usted mira tanto en lo que se llama en lo estructural, ya sí. Tenemos nuevos edificios, ya tenemos calles pavimentadas, ya tenemos universidades, escuelas, ¿verdad? Que aquel tiempo las escuelas solo eran 2 o 3 escuelas famosas, que tenemos la escuela de varones. En aquel tiempo la escuela era mixta, la se conoció por la escuela Luis Landa. Aquel tiempo era, como se llama, la Luis Landa, que eran de niñas y varones. Luego, ¿verdad? Como usted sabe que las familias que había aquí en Siguatepeque, los Grosses, los Vázquez, los Gutujau, como no habían escuelas privadas, entonces eran las únicas escuelas. Entonces separaron a la escuela, la Luis Landa la dejaron con varones y luego, ¿verdad? Vinieron y fundaron otra escuela, que la Escuela República de Colombia tuvo 3 nombres. Tuvo la escuela elemental, en aquel tiempo empezó que eran niñas, luego pasó a Minerva y hoy en día que se conoce como Escuela República de Colombia. Entonces así fue como separaron, ¿verdad? Que hicieron la escuela de varones y la escuela de niñas. Entonces esa fue una de las escuelas las primeras que se fundaron. Luego vino la escuela Rey Alfonso III, la escuela de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces fueron una de las estructuras buenas que tuvo Siguatepeque en cuanto a lo que se llama la educación, y no dejaron de menos al Instituto Genaro Muñoz Hernández, que era el instituto de los pobres que decíamos en aquel tiempo, porque aquí en Siguatepeque no se podía salir a estudiar a otro lado, porque ese era el instituto de los pobres, el Genaro Muñoz Hernández, que ha sacado infinidad, ¿verdad?, de estudiantes. Y sí. Cual de uno de esos soy yo parte, que pertenezco al Genaro Muñoz Hernández, y con mucho orgullo le digo. Personajes, como le venía diciendo mi abuelo, pues él era el abogado Luis Manuel. Fue uno de los fundadores del Instituto Genaro Muñoz Hernández. Siguatepeque siempre ha sido un pueblo con apertura para todo el que quiera venir a visitar.